Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con la maestra Gabriela Araiza, especialista en tanatología y psicología clínica. Y en esta ocasión abordaremos el tema del proceso de duelo pospandemia desde la perspectiva tanatológica. Pero cuéntanos un poco más de ti. ¿Por qué decidiste enfocarte en esta disciplina y de dónde surge esta necesidad del acompañamiento emocional? Pues bueno, desde un inicio que empecé a estudiar psicología, pues nos hacían mucho hincapié como en la parte de, pues, que muchos procesos que las personas vivimos, pues son muy parecido al proceso de duelo que sentimos cuando hay una pérdida, ya sea pues el duelo más, como más común que se concibe es la pérdida de algún familiar por muerte o por algún tipo de situación. Pero pues bueno, a través de mi experiencia, Ujú. pues la tanatología ha sido fundamental, ya que no solamente la pérdida por fallecimiento de algún ser querido significa un duelo, puede ser también por problemas de salud, algún diagnóstico de algún tipo de enfermedad crónica, alguna pérdida de alguna relación, pérdida de trabajo, de mascotas, entre otro tipo de situaciones que también cuentan como pérdidas, y pues la tanatología es fundamental para poder hacer este tipo de procesos enfocados también a la validación de esa pérdida, porque mucha gente no cree que sean pérdidas, o sea, incluso hay veces que te dicen, ay, eh, este, no sé, ¿no? Ay, pues era un perro, ¿no? No te afecta en nada si se murió. Y no, o sea, esa pérdida de la mascota, pues es a lo mejor mucho más importante para la persona que la pérdida de algún familiar o la pérdida de trabajo, por ejemplo, también son pérdidas sumamente importantes que pues afectan la calidad de la vida de las personas. Ok, y aquí la pregunta es entonces, ¿cómo es que una pérdida puede tener un impacto tan significativo en la salud mental de las personas? En ese caso, tus pacientes. Ujú. Pues Pues es bastante común el que haya situaciones de pérdida y como te comentaba, no siempre se conciben como una pérdida. O sea, los pacientes a veces llegan y ni siquiera saben que están pasando un proceso de duelo. Entonces, cuando no sabes lo que te está ocurriendo, pues no le pones atención a tus emociones, a tus pensamientos, a lo que haces. Entonces, pues genera una confusión todavía más grande el ni siquiera saber qué es lo que está ocurriendo contigo y ni siquiera saber que estás pasando por un proceso de duelo. Entonces, la concientización de saber que estás pasando por un proceso de duelo, aunque no sea pues como el más común, que es la pérdida de algún familiar o la muerte de alguien, este, pues no quiere decir que no lleve un enfoque tanatológico. Entonces, pues para concientizar a los pacientes de qué es lo que les está ocurriendo es pues lo más importante. Ok. Y de acuerdo a esto, ¿cuáles dirías que fueron los principales desafíos emocionales durante la pandemia? Pues yo creo que el hacinamiento fue de las principales causas de malestar en las personas, ya que pues el no poder tener un contacto o una interacción con el exterior, con ya sea la naturaleza, ya sea, eh, por ejemplo, actividades recreativas, contacto con otras personas, afecta pues bastante en la salud mental, no solamente en los adultos, también en los niños. Por ejemplo, en los niños pudo haber afectado el hacinamiento y afectó muchísimo en la parte del desarrollo, pues que no tuvieran, que tuvieran los elementos correspondientes a los niños para pues tener una socialización normal o tener una socialización pues más ad hoc a su edad. Y pues de acuerdo, como vivimos una etapa pues, de confinamiento, pues pues obviamente no tienen las herramientas
generar amigos, para generar otro tipo de relaciones con otras personas, más que sus papás que fueron con los que estuvieron encerrados o cosas así. Entonces, pues, desde los más pequeños hasta los más grandes, el hacinamiento creo que ha sido de las causas, bueno, de las consecuencias de la pandemia que más ha afectado a la salud mental. Y bueno, dado esto, ¿cómo afrontar el duelo desde una perspectiva tanatológica? ¿Cómo es que se afrontaría de cierta forma? Pues la tanatología busca vivir los duelos de la manera más natural posible y obviamente pues con más elementos posibles, ¿no? La tanatología, de hecho, es el estudio de la muerte, pero por ahí hay algunas frases famosas en la tanatología, como es la del bien morir o la parte de tener una muerte feliz. Eso es lo que busca la tanatología y el proceso que se busca, que se escucha como algo muy, eh, como que choca mucho esos dos Sí. conceptos, pero la tanatología busca eso, que podamos tener una muerte eh, lo más feliz para nosotros y para la persona, bueno, para los familiares de la persona y para la persona que está viviendo la muerte, pues vivir ese duelo que es la pérdida de tu vida y pues Sí. por parte de la familia la pérdida de tu familiar lo más amable posible, dado que pues es una situación pues muy difícil, ¿no? Ok. Ahora bien, enfocándonos en el proceso como tal de duelo, eh, ¿por qué se dice que el proceso no es lineal? Porque como bien sabemos, existen 5 etapas, ¿no? Del duelo, pero realmente es un proceso no lineal. Entonces, por qué esta incógnita? Pues porque como todo depende mucho de la persona y de Ok. las herramientas que la persona tenga para afrontar ese duelo. Obviamente que si es una persona que pues desde niño se les dio importancia y se le dio lugar a su duelo de una manera sana, pues el niño va a crecer con herramientas saludables para protegerse en las pérdidas, ¿no? Ujú. Y obviamente pues hay personas que, pues lo que yo te comentaba hace ratito, ¿no? Cuando decimos, ay, es que es solo una mascota, que eso ocurre mucho en los niños, este, ay, es una mascota, ni siquiera se da cuenta, o ay, es que está chiquito, no se da cuenta, no les estás dando las herramientas correspondientes a los niños y pues por consecuencia, pues van a crecer y se van a convertir en adultos que no tienen herramientas para afrontar los duelos. Entonces, pues depende muchísimo de las herramientas que las personas tengan para afrontar ese duelo y pues obviamente la etapa de la vida en la que estén pasando también es muy importante. Por eso suele no ser lineal porque pues cada persona tiene sus herramientas Sí. y cada persona está pasando por una etapa distinta en la vida. No es lo mismo, incluso en una misma persona, no es lo mismo que tengas un duelo cuando estás viviendo con tu familia, cuando estás estudiando, cuando estás, que tienes, a lo mejor no tienes tantas preocupaciones, a vivir un duelo cuando ya vives solo, ya eres independiente o que tienes a cargo a personas económicamente dependientes de ti o algo así, no es lo mismo vivir un duelo en esas etapas de la vida. ¿Y de qué herramientas estaríamos hablando entonces? Pues herramientas psicológicas como por Ujú. ejemplo validación de emociones, podríamos hablar un poco sobre redes de apoyo, también las redes de apoyo Ok. son muy importantes, ¿qué otro tipo de herramientas? El autocuidado también es sumamente importante. Muchas veces creemos que el autocuidado es confundimos el autocuidado con cosas
como banales, como por ejemplo autocuidado, yo lo veo como comprarme algo y no, el autocuidado a lo mejor es no aislarme cuando estoy sufriendo. Entonces, de ese tipo de autocuidado es a lo que me refiero. Entonces, tener las herramientas de autocuidado correctas, pues ahora sí que sería una parte muy importante para afrontar el duelo. ¿Qué otro tipo de herramientas? Pues lo que te digo, las redes de apoyo son sumamente importantes en los duelos porque si bien el duelo es algo muy personal, las redes de apoyo en cualquier tipo de situación mental son fundamentales para la mejoría del paciente, porque no es lo mismo que yo tenga mi familia, mi pareja, mis amigos como una red de apoyo a la que yo puedo recurrir. A que si yo pues tengo una familia disfuncional o mis amigos están solamente en las buenas conmigo y no me apoyan en las malas, o que mi pareja, yo desconfíe de mi pareja o mi pareja desconfíe de mí. Entonces las redes de apoyo también son una herramienta muy importante. Y pues obviamente el cuidado de tu salud mental, ¿no? El acudir a psiquiatría y a psicología siempre es sumamente importante para desarrollar, o sea, si ya tienes herramientas, fortalecerlas y desarrollarlas más, y si no las tienes, pues adquirirlas, pues de adquirir esas herramientas que nos están haciendo falta. Ok. Y bueno, hablando más de salud mental, ¿cómo es que la pandemia generó cierto impacto en la salud, pues, de las personas? ¿No? Realmente sí, o sea, entre las pérdidas, la depresión, la ansiedad, ¿cómo es que se vivió todo esto? Tú como tanatólogo y claro, psicóloga clínica, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues en mi experiencia creo que la pandemia nos ayudó a concientizar más la salud mental. La verdad es que sí hubo una diferencia muy importante en cuanto a la apertura de acudir a un psicólogo. Nos hizo más conscientes de que la salud mental sí importa, de que la salud mental no es de que la acudir con un psicólogo o con un psiquiatra no es para locos, no es para gente que esté dañada mentalmente o algo así. Entonces, esa creo que es la más grande diferencia, o sea, el concientizarnos de Claro. que la salud mental importa, creo que ha sido de las consecuencias más favorables que la pandemia ha tenido. Eh, pues, obviamente la pandemia trajo muchas pérdidas, muchos Sí. duelos, cosas mucho sufrimiento, pero a partir de eso, pues pudimos voltear a ver a la psicología como la ciencia respetable que es. Ok. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones hacia los pacientes que están pasando por un duelo después de, pues sí, de la pérdida claramente, post pandemia, o de las que ya Pues, pasaron y aún siguen como atravesando ese duelo? ok, pues mi recomendación sería que acudan a terapia, Ujú. que tengan mucho autocuidado, que no lo dejen pasar, que no vayan a que no vayan con charlatanes, o sea, que Ok, vayan con personas preparadas, que tengan estudios correspondientes para atender su caso, que el psicólogo no es ir a pagarle a un amigo a contar tus penas y que te dé consejos, que la psicología es una ciencia muy respetable y que tiene evidencia científica de que puede ayudar en la mejoría de la salud mental de las personas, y que pues de más recomendaciones, pues que, que acudan a psicología, psiquiatría si lo necesitan, que no tengan vergüenza de lo que están sintiendo, que no crean que están locos o que están mal por lo que están sintiendo, que validen sus emociones, que digan, es, que, que sientan con orgullo también ese duelo de decir, yo estoy pasando por un duelo, pero no me hace ni mejor ni peor persona el estar sufriendo, que no nos avergoncemos de sentir tristeza,
de que no siempre tenemos que ser fuertes, no siempre tenemos que poder nosotros solos, entonces que busquen ayuda, que se apoyen de sus seres queridos, que hablen mucho de lo que sienten, que, que tengan mucha concientización de lo que están pasando, que obviamente yo entiendo que la parte de la etapa de negación es muy importante, pero que al pasar esta negación pues puedan buscar ayuda y que por buscar ayuda eh, no son menos, menos independientes o menos eh, personas maravillosas de lo que ya son. Sí, la verdad es que últimamente, bueno, desde siempre la salud mental ha estado muy estigmatizada. Entonces, yo aquí es donde te pregunto, ¿cuál es tu postura ante como esta premisa que se tiene hacia los psicólogos del ir a terapia, que algunas personas siguen sin creer, pese a, pues sí, a los desafíos que nos enfrentamos día con día? Que la depresión realmente existe, así como la ansiedad y otros trastornos. Ujú, ujú. Eh, pues yo creo que ahorita mencionabas esto de creer en la psicología, ¿no? De que no tenemos que creer en la psicología. La psicología es una ciencia, Ok. no es una religión como para creer en Ujú. ella. Es una ciencia, así como la medicina, tiene evidencia científica de que hay mejoría. Sí. Obviamente no todas las corrientes psicológicas están avaladas por una ciencia. La única corriente es la cognitivo-conductual, que está Ujú. avalada por el Consejo de Psiquiatría a nivel mundial. Entonces es el único tipo de terapia psicológica que aceptan porque es la única que puede mostrar evidencia científica. Sin embargo, creo que es importante mencionar que el psicoanálisis, el humanismo y gestal sistémico, entre las otras corrientes que son distintas a la cognitivo-conductual, son bastante válidas, pero que busquen justamente profesionales con los estudios correspondientes para que no se decepcionen de la psicología, porque algo que me he topado mucho es con mucha charlatanería, sobre todo Sí. que tengan mucho cuidado, porque aquí en México no hay nada que regule este tipo de prácticas. De hecho, es algo que es preocupante y que algunos colegas y yo pues ahorita estamos trabajando para mejorar eso. Este, pero sí, en realidad no hay ninguna instancia que regule, pues lo único que tengan mucho cuidado, que le pregunten a su psicólogo, oye, ¿dónde estudiaste? ¿En qué universidad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el número de tu cédula? Y si un psicólogo se molesta porque le preguntes eso, entonces no es un buen psicólogo, porque ahora sí que como dice el dicho, ¿no? El que nada debe, Sí. nada teme. Entonces, si tú tienes los estudios correspondientes, tú puedes decir, sí, mira, aquí está el papel que me avala y la universidad que me avala y la cédula que me avala. Entonces, pues creo que ese es el estigma que se tiene de la psicología, que es ir a hablar con un amigo, que es ir Sí. a que te den consejos, y eso está totalmente alejado de la realidad y de lo que hacemos los psicólogos. Los psicólogos no damos consejos, los psicólogos brindamos herramientas, potenciamos las cualidades que tú ya tienes para que puedas decidir mejor y tomar mejores rumbos de vida si así lo deseas. Entonces, creo que parte del estigma de la psicología pues es eso de que pues no quiero ir porque no estoy loco. Las personas que están locas no son las únicas que van a psicología, ¿no? Una persona que esté pasando por un duelo, una persona que se sienta desesperada, una persona que no le guste su comportamiento, el cómo está actuando, el que quiera mejorar o potenciar más sus aptitudes, Ujú. pues creo que eso es lo que se trabaja en psicología. Y pues nada, creo que eso es parte del estigma que se tiene de que no sabemos para qué ir al psicólogo, eh, pero creo que cuando no tengas respuestas, pues justamente ve al psicólogo a buscarlas.
Ok. Y aquí es donde, bueno, también me pregunto, ¿cómo es que la tanatología se relaciona tal vez con la psicología? ¿No tiene ninguna relación? ¿O en dónde radica esa diferencia entre psicología y tanatología? Ujú. La tanatología Ok, es una especialidad, entonces, lamentablemente tampoco está regulada porque como no es una carrera, no hay una licenciatura en tanatología, no hay una universidad que ofrezca este tipo de estudios, pero se relacionan bastante porque, pues como ya te comentaba, ¿no? Ya en psicología, pues prácticamente todo en la vida es un duelo, entonces sí, es una herramienta sumamente importante para nosotros los psicólogos. Es una especialidad que creo que todos los psicólogos deberíamos de tener porque el hecho de nosotros dar un diagnóstico de, oye, tienes trastorno de ansiedad, es vivir un duelo. Oye, estás considerando terminar con tu pareja, es vivir un duelo. E incluso nos sirve a nosotros como psicólogos porque empatizas mejor con tu paciente. Por ejemplo, a la hora de dar un diagnóstico, utilizas muchísimos elementos de tanatología, porque no puedes llegar como, incluso los médicos deberían de tomar este tipo de estudios, o sea, no solamente nos sirve o nos ayuda a los psicólogos, porque también parte de lo que hace la tanatología son los cuidados paliativos. De hecho, pues Elizabeth Kubler-Ross, que es la fundadora de la tanatología o la que creó la tanatología, pues se enfocó a esto, ¿no? A los cuidados paliativos que nosotros podemos dar y que no solamente como psicólogos, ¿no? Sino que todo el personal de la salud, o sea, todo el personal de la salud, creo que debería de tener estudios en tanatología y pues la diferencia radica en eso, ¿no? En que la tanatología va enfocada a los cuidados paliativos y hacia el afrontamiento a la muerte y la psicología pues va más enfocada al comportamiento humano, pero que se complementan bastante bien. Entonces, pues es importante tomar en cuenta este complemento y pues que también ustedes como pacientes o como personas sepan que pues la tanatología es una especialidad y como tal la especialidad se tiene que tomar no solamente en un curso de 6 meses, sino en un colegio respetado y que dure pues lo que una especialidad suele durar, ¿no? Más de un año o incluso hasta 2 años. ok. Uh -huh. Em, entonces, ¿cuál dirías que es el grupo más vulnerable? ¿O cuál ha sido el grupo más vulnerable dentro de esta rama? Mm, pues vulnerable en cuanto a tener herramientas para afrontar un duelo o Sí, vulnerable en cuanto a qué? sí, en Ujú. cuanto al duelo. Sí, sí, sí. Pues yo creo que todos, o sea, desde los niños hasta los adultos mayores, creo que nadie está exento de vivir un duelo, nadie está exento Sí, de tener una pérdida, entonces creo que en realidad todos somos vulnerables a afrontar un duelo, entonces creo que todos somos propensos y más bien aquí yo enfocaría más quiénes son los que tendrían que ir a tanatología o quiénes son los pacientes ideales para tomar este tipo de terapia, pues justo lo que ya comentaba, ¿no? Personas que estén viviendo un duelo de cualquier tipo, de trabajo, de mascotas, de familiares, de pérdida de salud, pérdida de sentido de la vida, pérdida de objetivos, pérdida de estudios, por ejemplo, de no saber qué estudiar o cosas así. Eso es también una pérdida de que no sabes cuál es la razón de tu vida o cosas así. Entonces, pues aquí creo que más bien es qué tipo de situación es la más vulnerable y pues son las personas más vulnerables, pues son las que no tendrían herramientas para afrontar este duelo. ok.
Eh, y bueno, eh, dado a todo lo explicado y dado, eh, creo que ya para no ser tan redundantes en el tema, igual para ir cerrando, quiero preguntarte una cosa más. Ujú. ¿Cómo catalogarías la pandemia? O sea, ¿cómo es que tuvo un impacto tan negativo en la salud mental, en la salud física? Entonces, igual el índice de mortalidad aumentó bastante. Ujú. ¿Cómo es que, y a pesar del tiempo, sigue como que muy, muy, muy presente esto de la pérdida? Claro, claro, pues creo que vivir una pandemia Sí, no es nada fácil. Creo que conlleva muchísimas cuestiones, no solamente a nivel psicológico, sino ujú, también social, sí, político, cultural, entre otras cosas. Entonces, pues obviamente al mover todas estas estructuras sociales, políticas, movió mucho la economía, por ejemplo, ahorita pues la economía está pasando una situación importante de recesión, entonces eh, creo que eso es parte de lo que la pandemia dejó y el por qué todavía sentimos esos estragos, ¿no? sí, Eh, Creo que en las pandemias anteriores que el mundo ha vivido ujú, no han sido tan estudiadas y creo que por eso no hay tanto antecedente. Pero te puedo asegurar que si tú le preguntas, si ahorita pudiéramos preguntarle a alguien que ha vivido una pandemia, te puedo asegurar que va a tener sintomatología parecida a la que ahorita estamos teniendo. Porque imagínate, nosotros con todas las comodidades que ahorita la tecnología nos brinda, seguimos teniendo estragos. Imagínate sí, las personas que no tenían acceso a información, que no tenían acceso a tratamientos, que no tenían acceso a actividades recreativas. Por ejemplo, el tener un celular en la pandemia, eso, a pesar de que no lo parezca, alivió muchísimo la pandemia. claro. Entonces, pues creo que por eso no hay como tanto registro, porque no se estudió tanto, porque pues en ese entonces se estaban estudiando otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos, que era pues lo primordial. Entonces, al no tener esa tecnología, pues la pandemia se enfocó a otras cosas. Entonces, creo que por eso no hay tanto antecedente Ujú, hasta ahorita que ya que tenemos medicina, tecnología, que tenemos muchos elementos actuales que nos han ayudado muchísimo, por eso es que ahorita podemos registrar cómo afecta una pandemia a la humanidad. Entonces, creo que pues lamentablemente nos tocó a nosotros ser parte de pues estudio, como lo quieras llamar, de esta evidencia sí. científica que podemos encontrar y pues lamentablemente pues así es, pero creo que pues esos serían como los estragos que pudieran tener de la pandemia. Sí, realmente todo hace como contraste, ¿no? Entre la situación actual, económico, social, cultural, político y psicológico. Claramente todo importa, entonces no hay que dejarlo pasar. Y pues bueno, muchísimas gracias por darte este tiempo. Realmente el tema es muy importante de abordar, entonces muchas gracias, en serio. No, al contrario, muchas gracias. Me parece muy interesante el proyecto porque creo Ay, que, gracias. como bien mencionaba, creo que el concientizar más que la salud mental importa, no solamente la física, nos va a ayudar a mejorar como personas y como cultura, como humanidad, y que creo que ahorita el mundo necesita mucho de esto. Sí, Entonces, no, al claro. contrario, muchísimas gracias por el espacio